Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañáis esta mañana. Es un placer daros la bienvenida a este webinar organizado por el equipo del área internacional de Cámara Valencia, donde hoy vamos a hablar del mercado brasileño y cuáles son esas oportunidades para las empresas valencianas. Vamos a hablar, desde la perspectiva de financiación, desde la parte de aseguramiento y, cómo no, de esas oportunidades comerciales, tanto de import como de export. Creemos que Brasil es un mercado que sigue estando en el punto de mira para nuestro tejido empresarial y, cómo no, pues esta vez lo haremos en webinar, pero ya estamos hablando que para este 2024 volveremos a la presencialidad, intentaremos hacer más jornadas presenciales y poder favorecer el networking entre estas empresas que estáis interesadas y que seguís preguntando por Brasil como ese mercado de interés. Hoy nos acompaña para hablar a la hora de explorar este mercado brasileño, Antonio del Corro. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España y siempre es un gusto contar con él, poder compartir y que él nos vaya, dando estas oportunidades. Tanto la Cámara de Comercio de Brasil como la nuestra, estamos siempre encantados de poder participar, de estar juntos, colaborar y ayudar a nuestras empresas a introducirnos en este mercado que siempre nos genera ciertas inquietudes, pero que aquí estamos para desmitificar algunas cosas, para quitar esos miedos y un poco dar un poquito de luz. Luego hablaremos de consejos prácticos en la parte del coloquio. Y nada, sin más, buenos días, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Luz. Gracias por la oportunidad que nos da la Cámara de Valencia y en particular de poder hablar de Brasil. Quiero saludar a los ponentes que estarán conmigo en este webinar y a todas las personas que están conectadas telemáticamente. Bueno, antes de empezar, me vais a permitir que en un minuto os hable de la Cámara. La Cámara es una asociación sin ánimo de lucro que fundada en 1924, con lo cual el año que viene cumpliremos los 100 años de existencia de la Cámara, con todas las vicisitudes que han pasado durante estos años. Pero es una Cámara dirigida a ayudar a los exportadores o empresarios, importadores también, tanto brasileños como españoles, que quieran hacer sus inversiones, su comercio, sus actividades comerciales en Brasil, para lo cual la organización de información, la organización de eventos, la representación de ellos ante las autoridades es una de las actividades, como de cualquier cámara, para poder realizar aquellos negocios o aquella inversión que quieran en Brasil. Con lo cual, nos ponemos a disposición. Bueno, ya vamos a hablar. Hemos titulado Inversión y Comercio para las empresas españolas en Brasil. Voy a compartir el documento. No sé si lo veis perfectamente. Se ve perfecto. Falta que lo pongas en modo presentación. Estamos poniéndolo. Se escapó la... No sé. Bueno, ¿por qué hemos llamado inversión y comercio? Bueno, nosotros creemos, para empezar, Brasil es un país estratégico para España, dentro de lo que es las actividades españolas en cuanto al comercio y la inversión. Brasil hoy, está presidido por Lula da Silva, un presidente que ya fue presidente de Brasil hace unos años. Pero para hablar de Brasil, lo primero que tenemos que hacer es decir que es un país, además de estratégico, es un país enorme. Es un país que es un continente, con lo cual es un país que está formado por 27 estados, o 26 más el Distrito Federal, pero decimos esto por la siguiente razón, es decir, cuando una persona o un importador o un exportador español o bien un inversionista deberá pensar en Brasil
no como una nación, sino como un continente para poder realizar su inversión. Luego hablaremos más despacio de eso. Brasil en estos momentos tiene una población de más de 214 millones de habitantes y por tanto una gran capacidad de consumo, con una clase media alta de más de 140 a 150 millones. Eso hace que tiene una posición muy importante para aquellos que quieran comerciar con Brasil, porque tiene una gran cantidad de consumo de población que puede consumir sus productos. Tendrán que ver qué valor añadido dan esos productos para poder establecerse en Brasil. Porque Brasil, aunque es muy complejo, verdaderamente tiene una regulación legislativa importante y administrativa, pero también nos vamos a encontrar con un país no solamente de gran consumo, pero un país muy competitivo para entrar. Veréis ahí ¿qué es Brasil? Os estoy poniendo un poco, siempre es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto exportador de muchos sectores, de muchas maquinarias, de muchos productos o de muchos servicios, con lo cual, verdaderamente, si tú te quieres instalar en Brasil, vas a tener que pensar que es un país competitivo, que no es un país que porque tú tengas un producto español se va a vender, sino que vas a tener que hacer una entrada muy estudiada de la mano de profesionales que puedan hacer que tu producto sea muy consumido en Brasil. Hoy Brasil es el 52,4% del PIB de la región, incluido México. Verdaderamente, si vemos el PIB de cada uno de los estados que hay en América del Sur, podemos establecer que Brasil sería el principal PIB de la zona. El segundo sería México, pero el tercero sería, y ahí es la importancia, el estado de Sao Paulo. Por delante de Chile, por delante de Argentina, por delante de Venezuela y por delante de otros países. Esto te da la importancia que tiene Brasil en la región, ¿no? Y como decía una persona, si tú no estás en Brasil, no estás en América. Es decir, porque el hecho de estar estableciéndose en Brasil o comerciando con Brasil, tu estrategia va a ser importante en cuanto a la venta de tu producto. Aquí tenemos una comparativa entre Brasil y España. Solamente quiero decir que verdaderamente lo que tenemos es un sector económico muy parecido, aunque nos diferenciamos no solamente en población, sino también en área total de kilómetros cuadrados. Y una parte importante es que Brasil tiene una edad media de la gente trabajadora y no trabajadora de Brasil mucho más joven que tiene España. Pero lo demás, pero lo importante no es la comparación entre un país y en otro, sino lo interesante es que es un país donde verdaderamente el español, por la cultura, se encuentra muy cómodo en Brasil y el brasileño también se encuentra muy cómodo en España. Habría que, ver las complejidades de cada uno de los países para poder establecerse o bien comerciar con Brasil. Pero una de estas primeras que voy a poner solamente es por un poco establecer lo que es Brasil, aunque todo el mundo, Brasil, solamente hay 4 países en el mundo que tengan más de 5 millones de kilómetros cuadrados, una población de más de 100 millones y un PIB que supera los 700.000 millones. Y esos son Rusia, China, Estados Unidos y Brasil. Pero también veremos que en muchos de los estados brasileños, de los 27 estados brasileños, son los kilómetros cuadrados que tiene la superficie que tiene otros países. Así podemos ver que el estado de Bahía es como España. Y esto es importante conocerlo para saber cómo debo interpretar mi exportación a Brasil o dónde quiero establecer. Porque ahí hay varios componentes no solamente de productos, sino también de logística, etcétera. Y también, que el PIB, como hemos hablado antes, es superior a los PIB de muchos países, ¿no? Hoy ahí veremos, como hemos dicho, la participación en América del Sur es 54. Pero ¿por qué tenemos que invertir en Brasil? Cuando un exportador español
bueno, piensa en exportar, bueno, tiene que hacer un estudio sobre muchos países donde quiere exportar sus productos y verdaderamente ver cuáles son o más complejos o más beneficiosos por el tema de la posible venta de su producto. Pero yo quería establecer aquí 4 o 5 puntos, hay muchos más, pero bueno, uno es la seguridad jurídica. Verdaderamente para un exportador lo primero que tiene que tener es que saber que cuando va a exportar o se va a instalar en Brasil su fabricación de ese producto, tiene que tener una estabilidad jurídica, que no le van a cambiar las reglas de juego. Y eso es muy importante para cualquier inversor en Brasil, español, que quiere establecerse en Brasil. Luego, es verdad que ha habido algunos problemas en esta última reelección, pero verdaderamente existe una estabilidad política y económica. Verdaderamente las elecciones, los diversos partidos, hay sus votaciones especiales como en cualquier país, pero verdaderamente no ha habido últimamente grandes problemas de recambio o de pasar de un partido a otro y establecer nuevos presidentes o nuevas cámaras en Brasil, ¿no? Y luego existe una política económica ortodoxa desde hace ya mucho tiempo, donde lo que se busca es el crecimiento de Brasil y la captación de inversión. Y para eso es necesario la capacidad de inversión que tengan las empresas internacionales que vienen y que se quieren establecer en Brasil. Luego hay unos planes importantes, no solamente de la Unión, a la Unión llamamos al Gobierno Nacional, que establece sus planes de inversiones a través de los ministerios correspondientes, sino también de los estados, que hoy hablaremos un poco posteriormente de estas posibilidades de inversión. Luego hemos hablado también del mercado de consumo, que son más de 214 millones de habitantes. Es verdad que hay una parte todavía por debajo del nivel de la pobreza, realmente son bastantes millones a los cuales el gobierno actual, el gobierno anterior han querido sacar y han establecido planes para sacar de esa pobreza a la población, pero sí debemos contar que tiene una capacidad de compra para casi 150, 140 millones de habitantes, de los cuales 45 o 50 millones son la clase alta. Es decir, estamos hablando de que hay una España que puede comprar todos tus productos fácilmente. Y luego existe una identidad cultural y una cercanía cultural, no por el idioma, pero sí por la forma de ver la vida, de establecerse. Le gusta compartir con la gente, le gusta salir a comer, salir a cenar, tiene gustos culturales muy parecidos a los nuestros, con lo cual es una ciudad, y hay algunos que vosotros ya habéis vivido en Brasil, sabéis lo importante que es esto para cuando una persona se establece en Brasil. Bueno, hoy diremos, yo tengo aquí Brasil es un foco importante y antes bueno, tiene verdaderamente el investment grade de todas las compañías, pero tenemos ahí un tema que quería resaltar. La inversión directa internacional en Brasil ha sido muy importante durante todos los últimos años, pero diré que hasta julio del año pasado, según estadísticas del Banco Mundial, se ha recibido más de 31.800 millones de inversión directa. No contamos la inversión financiera. Y lo que llevamos de este año, pero el año pasado, 2022, se recibieron más de 91.300 millones de dólares en Brasil para compras directas de inversión directa. Eso hace que las empresas ven 2 puntos. Uno, la seguridad en esa inversión y, en segundo lugar, bueno, la necesidad de rentabilidad de esa inversión, con lo cual verdaderamente han elegido Brasil como uno de los países principales para hacer sus inversiones. Bueno, y esto es debido, pues como hablamos de eso, de seguridad jurídica, esa seguridad económica, esa seguridad política, en la cual, bueno, pues verdaderamente, aunque ha habido sus cambios políticos, pero verdaderamente en la base fundamental no hay grandes problemas de inversión.
España con Brasil, que es un país estratégico, tiene todos esos acuerdos que hacen que la inversión española en Brasil esté muy asegurada, ¿no? Es verdad, y como último punto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea se está negociando, se habla de que se quiere firmar antes de final de año. Yo lo veo improbable porque hay todavía varios temas que tienen que negociar, y un poco hablándolo con y a lo mejor yo supongo que lo habéis conocido, con el representante brasileño en la Unión Europea, Pedro Miguel da Costa, pues están en plena negociación. Esperemos que se resuelvan unos puntos con algunos de los países y se pueda firmar lo antes posible, que dará acceso a un mercado muy importante, no solamente en América, sino también para los brasileños en España, en la Unión Europea. En cuanto a inversión y comercio, bueno, solamente deciros que España tiene un stock acumulado de unos 60.000 millones de euros desde los años 1900 y que Brasil en España, que es inferior, tiene una inversión de 5.131 millones de euros por compañías muy seleccionadas como es Votorantim o como es Havaianas, pero verdaderamente no es una inversión que tenemos que hacer crecer desde la Cámara, atrayendo empresas brasileñas a que se establezcan en España. El comercio verdaderamente no va en relación a la inversión. Aquí muchas veces hablando nos dicen que es muy complejo, que los aranceles son muy altos, que hay muchos impuestos, pero también tenemos que verlo de la otra manera, que para el brasileño también tiene, si bien nosotros tenemos los aranceles, que es en Brasil, que es una medida de protección, también la Unión Europea tiene los cupos de exportación, que también es otra medida de protección. Por eso es muy necesario que la Unión Europea y Mercosur se pongan de acuerdo, firmen ese acuerdo, donde se establecerán unas líneas de comercio mucho más ágiles y mucho más seguras y mucho más baratas para la exportación brasileña. Pero si ya hablamos de la balanza comercial de la Comunidad Valenciana y Brasil, y estoy hablando de los datos que nos ofrece la agencia tributaria dentro de sus hojas, que es la aduanas y las cámaras de comercio, esa página que tiene de aduanas y cámaras de comercio con la agencia tributaria, donde día a día te están indicando las exportaciones o las importaciones con todos los países que España comercia. Y en relación a Brasil, vemos que al mes de agosto, que es el último dato que hay de este año, verdaderamente las exportaciones de la Comunidad Valenciana han sido de unos alrededor de 50 millones y la importación 135 millones de pesos. La Comunidad Valenciana compra mucho más, y así nos pasa en toda España, compramos mucho más a Brasil que exportamos. Por eso es un tema muy fundamental para la Cámara de Comercio y para las instituciones españolas de poder aumentar este comercio con Brasil y tener una posición muy relacionada con nuestra inversión, ¿no? Veréis aquí lo que nosotros compramos, ahí, bueno, pues cereales, maderas, papel cartón, abonos, plásticos, frutas, que son los principales. En cuanto a qué sectores de inversión, bueno, yo creo que aquí tenemos que ver, ahí he hecho una relación de los posibles sectores donde Brasil está necesitado, o bien se podría realizar operaciones de exportación española o bien de instalación. Pero lo importante no es solamente estos sectores, sino saber que Brasil no solamente el negocio está en Sao Paulo o está en Río de Janeiro o está en Minas Gerais, sino que hay otra serie de estados fuertes, comercialmente, que puedan
que puedan adquirir no solamente esos productos, o bien establecer aquellas licitaciones o aquellos sectores con una serie donde el empresario español pueda establecerse o pueda comprar una fábrica o bien establecer un nuevo negocio, ¿no? En todas estas hay posibilidades y no solamente son posibilidades de la Unión, sino también posibilidades en cada uno de los estados. Bueno, el nuevo gobierno de Brasil, el gobierno Lula da Silva, ha creado un nuevo plan de desarrollo, de aceleración al crecimiento de Brasil, que sucede al PPI que tenía el gobierno anterior. Al final es una ortodoxia de economía, verdaderamente es cambiarle el nombre, porque todos van a atracción, han ido hacia la atracción de capitales extranjeros, la atracción por licitaciones, por proyectos importantes para las compañías extranjeras, pero y también han ido a que Brasil acelere ese crecimiento y esa mejora en sus temas sociales. Bueno, pues aquí es lo que dice el gobierno, realmente lo que quiere es promocionar las infraestructuras económicas y sociales y urbanas del país, incrementar la inversión privada y pública, crear nuevos trabajos de calidad para la gente en Brasil y, bueno, mejorar la competitividad de la economía brasileña. ¿En dónde se va a invertir? Pues verdaderamente se van a entrar en necesidades institucionales y en infraestructuras. ¿Y qué se va a invertir? Bueno, pues se va a invertir en 9 ejes que ahí están, en transportes, en ciudades, en salud, en energía, en educación, en agua, de servicios de agua, en, bueno, la conectividad digital, la infraestructura social y la innovación. ¿Y qué se va a invertir? Bueno, pues realmente el gobierno brasileño tiene un plan de licitaciones, de operaciones, tanto en cada uno de los estados, que se va a invertir más de 347.000 millones. Es verdad que 287.000 millones van a ser hasta el 2026 y desde el 2026 serán 70 millones. Todo esto está desarrollado, no voy a hablar, pero lo que he venido, o lo que quiero dar a conocer es que verdaderamente existen muchas licitaciones en Brasil que se van a hacer durante estos años, donde es verdad que las empresas que puedan acudir a ellas son las grandes empresas españolas, pero después de ganar esas licitaciones, y hemos tenido muchos casos, Iberdrola, Repsol, bueno, pues las empresas de Gestamp, todas las grandes empresas del IBEX 35 que están en Brasil, han subcontratado luego trabajos para las empresas más medianas y pequeñas y que se han instalado en Brasil y que les ha ido muy bien, o que les está yendo muy bien con ese tema. Pues, por ejemplo, Acciona, que está haciendo, bueno, pues en la línea 6 del metro de Sao Paulo, pues está subcontratando mucha obra que tiene que hacer en este metro, en estas obras del metro de Sao Paulo, a muchas pequeñas y medianas empresas españolas que les están ayudando tecnológicamente o en otra serie de sectores para concluir su obra, ¿no? Yo este tema creo, Luz, que lo podéis, si queréis, la gente lo quiera, pero hablar un poco de todo lo que se va a invertir y cuáles son esos, es un tema más de que lo vean los presentes que están en estos momentos, bueno, presenciando este webinar, pero para que lo estudien y que nosotros nos ponemos un poco a su disposición para que se vean cuáles son bueno, pues el calendario de licitaciones o qué empresas españolas se van a acudir o qué otras necesidades que puedan tener tecnológicamente. Siempre desde la Cámara, la mediana y pequeña empresa nos ha establecido o nos ha pedido
¿qué sistemas de financiación hay en Brasil? Bueno, yo creo que y que pueden acudir ellas para establecerse allí en Brasil, bien para desarrollar, ya si están en Brasil, su empresa a través de nuevas financiaciones. Bueno, ¿qué empresas ahí están? Bueno, yo las pongo a ellas, en todas ellas, tanto en Brasil como en España, se puede acudir dependiendo también de la clase de negocio que tú quieras establecer o has establecido en Brasil, ¿no? Yo creo que ahí vemos, está con nosotros la gente de la Caixa, pero también hay otras, bueno, pues el Santander y Itaú lo tiene, como Brasil, la Caixa, o bien Bankinter, o bien otra serie de oficinas de representación que están allí, que no son establecimientos operativos en cuanto a tener puertas abiertas a la calle de los bancos, sino que también cumplen una función verdaderamente de financiar proyectos a través de sus casas matrices o a través de sus corresponsales en Brasil para estas empresas españolas o empresas ya brasileñas, ¿no? Y, bueno, también quiero decir que hay unos organismos de apoyo, tanto en España como en Brasil. Y, bueno, también tenemos hoy con nosotros las cámaras de comercio, la Cámara de Valencia, Luz, que está ahí, que recibéis muchísimas peticiones o información, pero también está, y hay un tema importante para el exportador español, acudir a aquellos organismos españoles, como es CESTE. Teníamos que hablar para asegurar sus operaciones, ¿no? En cuanto una vez que estás en Brasil, pues puedes acudir a las federaciones de industrias, asociaciones, al APES, que es el ICES, como el ICES español, el SEBRAE, que también es otra institución, como el ICES, pero para pequeña y mediana empresa, ¿no? Para más pequeña empresa. Y luego, bueno, cámaras bilaterales, además de las cámaras oficiales, como es la Cámara Oficial de España en Brasil, también nosotros desde España podemos apoyar esa inversión o dar apoyo a esas posibilidades de comercio. Organismos extranjeros. Bueno, verdaderamente yo creo que el APEX es un APEX Brasil, que se dice como hemos hablado, o Red Nacional de la Agricultura, para temas de agricultura, o la Confederación Nacional de Industria, en donde puedes apoyarte una vez establecido en Brasil. En cuanto a los incentivos federales o no fiscales y tal, yo en este tema yo creo que es un tema que hay que negociar punto a punto y dependiendo del sector, dependiendo del producto o dependiendo también del Estado, ¿no? No existe una ley de inversiones extranjeras, están sometidos a las leyes del gobierno federal y del Banco Central de Brasil, pero bueno, hay unos incentivos que se pueden tocar dependiendo de los estados o dependiendo de la Unión, ¿no? Es verdaderamente aquí hay que ver, os diré que hay alguna empresa española ya que, bueno, pues una de las negociaciones con el Estado, varias empresas españolas están negociando el IVA allí en Brasil y han llegado a acuerdos de rebaja del IVA en sus importaciones por productos. Es verdad que son compañías grandes, pero que importan mucha cantidad de maquinaria y de productos españoles o de extranjeros y que han llegado a acuerdos con el Estado donde están haciendo esa inversión para tener un incentivo. En cuanto, dependiendo del Estado donde estará, tendrás incentivos a través del banco establecidos en Brasil, de los bancos del Nordeste, el Banco de Amazonas, el Banco Regional de Desarrollo, a través de la subvención de Estado, y luego la negociación de incentivos de los estados, tanto municipales como estaduales. Yo creo que ese es un tema que hay que basarse para hacer esa inversión, ese comercio, sobre todo para empresas, es que puntualmente y dependiendo de cada una de las empresas que vayan a establecerse en Brasil, en el estado donde vayan a establecerse tendrá que negociar con el Estado
o con el municipio aquellos incentivos para establecerse allí, ¿no? Bueno, nosotros desde la Cámara podemos ayudarles en esos contactos para que puedan hacerlo más rápido, por lo menos ese posible acuerdo o esa posible negociación. Bueno, si hablamos un poco, yo aquí quería un poco, porque para no basarse, porque ya llevo mucho tiempo, yo lo único que quiero en este punto es que decir que existe una legislación que hay que cumplimentar y que hay que ir de la mano de especialistas para no perder tiempo ni dinero. Y es fundamental que tanto los bancos, tanto los organismos de apoyo, como se dice, o como son las cámaras de comercio, o como es que puedan estar dirigiendo o apoyando esa inversión o ese comercio o esa inversión para no, sobre todo para acelerarla o bien darse cuenta que no es posible hacerla, ¿no? Entonces, bueno, tanto los regímenes especiales aduaneras como los aranceles o como tal, son temas a discutir en cada uno de los, pero que es verdad que no puedes en una exportación de productos españoles, que es complejo, Brasil, no saber cómo vas a exportar, qué incidencia tributaria tiene en esa exportación o qué incidencia tiene posteriormente en los gastos que tú vas a tener para poner tu producto en el mercado. Es necesario, como y vuelvo a repetir, ir de la mano de empresarios, asesores que sepan de BBS. Tanto veramente en cuanto a los cobros y pagos al exterior, Brasil es totalmente abierto. Es verdad que existen algunas limitaciones en algunos productos en cuanto a la importación, pero que vayan contra la salud o vayan contra otra serie de medidas que puedan perjudicar al país, pero realmente la mayoría de los productos están autorizados siempre que se cumpla la legislación establecida, tanto de exportación como también interna en cuanto a las operativas para poder transferir ese dinero o sacar ese dinero al país. Bueno, ya para ir terminando, solamente decir que una empresa, no existe diferencia entre una empresa brasileña y una empresa española establecida en Brasil. Siempre hay que sacar el NIF, el CPF brasileño para poder exportar a Brasil, pero una vez que tenga bien para hacer su instalación en Brasil, pero no existe una diferencia ni tiene un sistema Brasil que proteja o beneficie más a las empresas brasileñas. Como sabéis, una empresa puede ser 100% de extranjeros no residentes, no hay ninguna limitación, esto nos lo preguntan muchísimas veces, si tiene que haber un administrador establecido en Brasil brasileño para dirigir la empresa. Yo diría que no, verdaderamente lo único que se necesita es que el administrador tenga residencia fiscal en Brasil, ¿no? El administrador, pero eso no tiene por qué ser propietario ni ser uno de los accionistas de la empresa, sino solamente es un relacionamiento para que la Hacienda brasileña tenga una persona de contacto por cualquier comunicación que quiera hacer. Hemos dicho, hay libertad de repatriación de beneficios, existe un convenio entre Brasil y España para evitar la doble imposición, sobre todo en y puede haber incentivos en todas partes. En toda que deben ser negociados ya con los municipios, el Estado o la Unión. Y ya para terminar, solamente decir, nosotros aconsejamos, estos son consejos, sugerencias, no vamos más allá de cualquier persona que pueda, que quiera comercializar o que quiera establecerse en Brasil. Primero, como es lógico, una información del mercado de las entidades. ¿Cómo se regula ese mercado? ¿Qué entidades van a ser tu competencia?
si me voy a instalar, qué mecanismos de entrada tengo, cómo voy a constituir una empresa, si es una sociedad limitada, una sociedad anónima, etcétera, con qué recursos humanos y qué estructura voy a tener de implantación. Es decir, creo que eso es importante y eso desde las cámaras lo podemos dar. Luego ya más sectorialmente es fundamental conocer la legislación. Brasil no es un país, como hemos dicho, fácil, es un país complejo, con legislación diferenciada no solamente en nacional, sino también puede haber en algunos casos estaduales. Existe una tramitación administrativa burocrática muy larga y para la cual es necesario ir de la mano de asesores profesionales en materia comercial, en materia fiscal, en materia tributaria y laboral. Yo creo que esto es fundamental. Y luego, bueno, ¿qué estrategia voy a querer seguir en ese país, en ese Brasil, que tiene dimensiones continentales? Bueno, dependerá del producto. La logística es muy importante. Estamos exportando no a un país, sino estamos importando a un continente. Hay que ver si tengo capacidad para cubrirlo todo. Verdaderamente tengo una logística de eso, o verdaderamente me voy a basar en un estado donde empiece por lo menos a vender mi producto, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué viabilidad, qué valor añadido estoy dando con ese producto que no se pueda vender, que no sea, que mi competencia no lo tenga, y qué rentabilidad tengo que sacar a ese producto, ¿no? Y luego la eterna pregunta, ¿debo o no debo tener socio local? Bueno, yo creo que para empezar, nosotros creemos que un socio local te da conocimiento del mercado y de la estructura, ya tiene una venta abierta, ya tiene sus proveedores, tiene su canal de distribución, tiene sus posibles compradores. Yo creo que hay posibilidad de asociarse en las distintas formas y bueno, llegar a acuerdos para poder vender. Eso no quiere decir que lo dejes todo en la mano de tu socio, sino debes también bueno, estar un poco encima de ese negocio, ya que estamos a 15.000 o a 12.000 kilómetros de diferencia, ¿no? Y luego, como he dicho, Brasil existe una competencia muy grande. Brasil, las empresas están muy estructuradas y verdaderamente son ágiles y tienen una buena formación, con lo cual tendremos que pensar que vamos a entrar en un país que nos va a dar un beneficio, un retorno muy grande, pero también muy competitivo. Bueno, esto es un poco, estoy a vuestra disposición para cualquier duda luego posteriormente, y solamente deciros, y para terminar, que bueno, que Brasil es un amplio mercado y hay que muchos lugares o muchos sectores donde hay que explorar y donde hay posibilidades de venta. Existe un gran mercado de compra. Y luego tienes el español, no está el exportador o el inversor, no está desprotegido, sino tiene muchos mecanismos de apoyo, entre los cuales están las cámaras de comercio, y donde nosotros, bueno, os ofrecemos nuestro apoyo, igual que os está ofreciendo la Cámara de Valencia o otras organizaciones, para comenzar, si vais a ser exportadores iniciales, que tengáis una buena información de Brasil, donde poder anticipar todos esos problemas para poder exportar de una forma ágil, rápida y conveniente. Y bueno, nada más, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero, si tenéis alguna pregunta posterior, pues te la. Pues muchísimas gracias, Antonio. Desde luego que la exposición no puede ser más clara y bueno, más completa. La verdad que es un gustazo siempre escucharte. Vais a tener todos la presentación a vuestra disposición cuando nos rellenéis las encuestas para que os la podamos enviar. Y desde luego es lo que tú dices, ¿no? Antonio, me quedo con que no es exportar a un país, es exportar a un continente, que Brasil es mucho más, que hay que tener en cuenta toda esa parte logística,
toda esa parte de inversiones, pues bueno, ahí hay oportunidad para presentarse a las inversiones, pero también todo lo que rodea. O sea, tenemos que ver esto desde la parte de oportunidad, ver esos incentivos fiscales a los que nos podemos acoger. Y desde luego también os vamos a enviar el informe económico que hemos hecho desde Cámara Valencia y que sabéis que siempre lo hacemos para vosotros, donde acercamos la realidad también a las empresas de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues como Brasil no va a ser un mercado importante cuando hay 1.040 empresas implantadas en Brasil españolas, de Comunidad Valenciana son 67 y de Valencia 35. Entonces, cómo no, ahí ya tenemos esos primeros aliados y evidentemente todos estos proyectos que tú nos comentas, pues es un país de oportunidades, pero es cierto que es un país burocrático, que eso requiere a que las empresas estén informadas, que se acojan a la ayuda que nosotros le estamos brindando en equipo, tanto con la Cámara de Comercio de Brasil en España como nosotros, y que nos vean, pues bueno, como esa parte de esa tripulación. Esto es un trabajo en equipo, solos no vamos a llegar a ningún sitio. Y evidentemente, pues bueno, pues todas esas agendas, todos esos consejos que nos has dado, pues invitamos a que puedan hacer preguntas y que las podamos resolver al final. Muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención. Vamos a continuar y, cómo no, parte de este equipo, como bien ha mencionado Antonio, pues es esa parte financiera y esa parte de riesgo. Vamos a hablar ahora con Héctor Meléndez. Él es el representante de la oficina de representación de CaixaBank en Brasil, que es una de las que ha mencionado Antonio y que es una de las entidades que está presente en el mercado y que, cómo no, pues queremos saber tu punto de vista. Sobre todo agradecerte el madrugón que te has dado porque él está en Sao Paulo y bueno, pues el hecho de poder hablar de tú a tú, ¿no? Con tu entidad financiera y poder preguntar todas esas inquietudes que tengamos. Queremos saber cuál es tu punto de vista desde CaixaBank, cómo ves ese clima de negocios y cómo estamos ayudando a las empresas valencianas que quieren empezar sus negocios allí. Bienvenido, Héctor, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara por la oportunidad de que CaixaBank esté presente. Nuestro propósito principal en nuestro modelo de negocio es acompañar a nuestros clientes en sus distintos procesos comerciales, y en particular cuando deciden dar un paso hacia el exterior. Dentro de las directrices que CaixaBank tiene principalmente, una es buscar las mejores alianzas comerciales con aquellos bancos principales en aquella geografía donde está. En el caso nuestro de Brasil, tenemos vínculos con los principales bancos y lo que intentamos con esos bancos es poner a disposición de nuestros clientes para agregarle valor finalmente a su actividad comercial los mejores productos y servicios que esas entidades puedan tener disponibles. Ese es uno de nuestros principales intereses, ¿no? En la gestión comercial que desarrollamos en la oficina de representación. Por ser justamente una oficina de representación, las cosas que puedo comentar con ustedes evidentemente se circunscriben solo a aquellos aspectos comerciales en donde CaixaBank desde Brasil puede intentar cooperar con ustedes. No somos una entidad en Brasil que podamos tener acceso a financiación directamente, ni a cuentas corrientes, ni a todos los servicios financieros bancarios que nuestros clientes puedan necesitar. Es por eso justamente que lo que hacemos es buscar los mejores vínculos con las entidades comerciales, con las entidades financieras en Brasil, de tal forma que podamos presentarle a ustedes, estimados clientes, aquellas mejores opciones. El mercado brasilero, como bien decía en su estupenda exposición al señor del Corro, dicho sea el paso, me hace la tarea bastante más simple porque la exposición ha sido muy amplia, de tal forma que intentaré simplemente comentar aquellos aspectos que a nuestro juicio son importantes mencionar desde el punto de vista de banco y financiero. Decía entonces que desde el punto de vista de nuestra oficina de representación, una de nuestras responsabilidades principales es
justamente buscar los mejores productos y servicios para poner en valor la relación con nuestros clientes. Por otro lado, también tenemos como responsabilidad intentar ayudar, cooperar con nuestros clientes cuando desean vincularse comercialmente a algún país en el exterior. Y eso es parte de nuestra también primera relación fundamental desde el punto de vista comercial. Tenemos experiencias muy interesantes, sin entrar a nombrar empresas en particular, pero tenemos múltiples clientes de CaixaBank a lo largo del mundo, en las distintas geografías donde CaixaBank está presente, que han tenido como puente, como vínculo, como puerta de acceso a esos distintos países, pues justamente la oficina de representación. Creo que ese es el valor más importante que nuestras distintas oficinas de representación pueden aportar a nuestros clientes. En ese sentido, desde el punto de vista de lo que es el mercado financiero local, podemos señalar que en Brasil y la banca en general es tremendamente sofisticada. Hemos podido comprobar por la cercanía que tenemos con ellos, por el vínculo comercial, que tienen una capacidad de adaptación a las necesidades financieras muy veloz. Son empresas con una mirada estratégica de futuro basado fundamentalmente en lo que es el negocio internacional, muy presente en toda su actividad. Es algo que promueven y que está en el ADN de cada una de ellas. Por lo tanto, son bancos en los que podemos tener un grado de confianza alto al momento de querer generar algún vínculo comercial con ellos. Como decía en un principio de mis palabras, nuestro interés es que podamos poner a disposición de ustedes, estimados clientes, aquellas entidades que a nosotros nos parezcan las más idóneas para acompañarnos en el proceso de internacionalización. Es un proceso complejo, como ya se ha señalado, en distintas áreas. Es importante estar debidamente acompañado por personas profesionales en los distintos ámbitos tributarios, financieros, en todas aquellas cosas desde el punto de vista logístico que son importantes considerar, así también como los aspectos legales. Por eso, sin temor, sin duda, podemos afirmar que tenemos relaciones con bancos locales que tienen toda la disposición a atender a nuestros clientes. Nosotros no tenemos ningún problema de hacer el referral correspondiente, siempre coordinados a través de la oficina de negocio, el centro de negocio de CaixaBank en España, en este caso particular, a través de Sara Ortiz, que entiendo está al frente de la relación comercial con ustedes, estimados clientes. Entonces, quería simplemente mencionar este hecho que es importante desde el punto de vista comercial, financiero. CaixaBank posee raíces sólidas en Brasil desde el punto de vista comercial y de relaciones con instituciones locales que nos permiten intentar darles a ustedes las mejores posibilidades para acceder al negocio en Brasil. Desde el punto de vista de productos y servicios, los bancos en Brasil tienen una cobertura amplísima para satisfacer todas las necesidades que eventualmente puedan tener. Y a través de CaixaBank en Madrid, en este caso, podemos establecer cualquier vínculo de producto a través de CaixaBank en Brasil con cualquiera de las principales entidades financieras aquí en Brasil, de tal manera que podamos canalizar, ya sea garantías internacionales, cartas de crédito de exportación, cartas de crédito de importación, pagos, en fin, todas aquellas cosas que son propias del negocio de la actividad exportadora e importadora. Es importante considerar también, y que tengan presente, que desde el punto de vista cambiario, existe acceso cambiario a euro, a dólar en este mercado. Es decir, todas las importaciones y exportaciones pueden ser pagadas en esa moneda. Otra cosa distinta es que al momento de hacer efectivos esas divisas en Brasil, estas deben ser convertidas a reales. Eso es importante que lo tengan en consideración. Hoy día el tipo de cambio real se ha venido consolidando en
último tiempo, desde el punto de vista de su paridad respecto del dólar y respecto del euro. Yo creo que hay señales, y aquí hablo a título personal, muy positivas en el mercado brasilero, porque tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico se ven señales muy positivas de estabilidad, de seriedad. El hecho de que el Banco Central en Brasil tenga una autonomía a la hora de toma de sus decisiones, eso evidentemente tranquiliza a los inversores, porque de alguna forma existen las reglas del juego claras que se van a sostener en el tiempo. Es cierto también que el gobierno brasileño, que tiene interés, por supuesto, de impulsar políticas públicas, tiene una mirada desde el punto de vista del gasto fiscal distinto, pero bueno, felizmente para eso está el Banco Central, para eso está el Parlamento, en donde hay fuerzas equilibradas que, en mi opinión, insisto, creo que la mirada de Brasil es positiva. Tenemos una inflación bastante controlada, decreciente, está situada en torno al 5%, un PIB proyectado en torno al 3,3%. Es decir, las cosas macro se ven bien. Es cierto que desde el punto de vista micro, ¿no? Desde el punto de vista social, hay muchas cosas por avanzar, como es en general en América Latina. Yo soy chileno, sí que tengo mi propia experiencia. Argentina está entrando en un proceso también distinto. En fin, América Latina plantea ciertas cosas desde ese punto de vista un poquito más complejas, sin duda. Pero en lo que dice relación a Brasil, nosotros tenemos una mirada positiva y eso está sólidamente refrendado en el hecho de que CaixaBank como entidad está en Brasil ya hace prácticamente una década, mira con mucho interés el desarrollo de este mercado. Estamos teniendo un flujo de negocio muy positivo, de tal forma que yo, sin duda, invito a mirar este mercado con optimismo, ciertamente teniendo mucho cuidado en algunos aspectos, como bien señalaba el señor del Porro, términos tributarios, en fin. Hay algunas cosas en las que hay que preocuparse, evidentemente, pero como mercado, con ese número de habitantes, con la industria que tiene, con el consumo interno, con las políticas que se están impulsando, tanto de control desde el punto de vista inflacionario como cambiario, sin duda que hace que la mirada de Brasil sea muy, muy positiva. Así que yo entiendo que estamos un poquitito topados de tiempo, simplemente volver a insistir en que CaixaBank está aquí para acompañarnos en nuestro proceso de apertura al exterior, en particular en Brasil. Cuenta con nosotros, por favor, todas las dudas que puedan tener. Si quieren, podemos tener incluso también algunas reuniones bilaterales a través de Sara Ortiz, por favor, para dar buen orden y cumplimiento con nuestras propias políticas internas. Pero, sinceramente, Brasil es un mercado extraordinario con muchas posibilidades. Así que muchas gracias por su tiempo y aquí estamos para atenderlo y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La verdad que da gusto escuchar y bueno, pues vamos a transmitir, ¿no? esa facilidad o vamos a intentar minimizar esos riesgos. Nuestra misión es clara, es facilitar ese camino de la internacionalización y poder ayudar a todas las empresas sin importar el tamaño o el sector. Para finalizar y minimizar esos riesgos, ¿no? Y que os puedan consultar, oye, pues este cliente voy a poder cobrar de él, no voy a poder cobrar, porque lo importante no solo es llegar y vender, sino ver si además lo voy a poder cobrar. Entonces, bueno, pues para minimizar esos riesgos, cómo no, podíamos contar con Rafael García, que él es director territorial de CESCE en la Comunidad Valenciana y que además conoce Brasil muy bien porque él estuvo viviendo allí y bueno, pues estamos deseando escuchar tu experiencia, Rafa, y que nos cuentes cómo veis vosotros desde CESCE y cómo podemos ayudar a las empresas valencianas a que pues bueno, minimicen esos riesgos y puedan hacerlo de la mejor manera posible a la hora de llegar a Brasil. Bienvenido
y adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias, Luz. Gracias, como siempre, a la Cámara por invitarnos a estas jornadas de internacionalización. Voy a hacer una presentación un poco breve porque incluso, si te digo la verdad, lo que más me apetece es poder dejar un poco de tiempo al espacio de coloquio y que nos podáis preguntar las empresas, tanto a Antonio, mi buen amigo Antonio, que también conoce como yo el mercado brasileño, como a Héctor, como a mí, pues dudas que podáis tener a la hora de internacionalizarse en Brasil. Como dices, además, yo no solo estuve viviendo allí, estuve trabajando allí y tengo bastantes experiencias que podría un poco compartir. Antes que nada, si le das adelante, porque yo le doy, no da, eso es. Bueno, voy a hacer una presentación un poco de qué es Ceste, por qué nos invitáis hoy aquí, cuáles son las líneas de negocio que nosotros podemos ofrecer a las empresas. ¿Cuál es nuestra visión del riesgo a la hora de invertir o exportar en Brasil? Esas situaciones a lo mejor que efectivamente hablaban Héctor y Antonio desde el punto de vista del riesgo, ahora que también está tan de moda pues hablar de los riesgos de inversión. Y por último, incluso cómo puede ayudar Ceste en Brasil. Bueno, para los que no nos conozcan, empresas que todavía no nos conozcan, deciros que Ceste es la cabecera de un grupo de empresas. No somos solo una empresa, dedicadas fundamentalmente, como decías, a la mitigación del riesgo a la hora de exportar o internacionalizarse. Pero además también, y esto es muy importante a veces y difícil de explicar, Ceste es una ECA, es una agencia de crédito a la exportación, y lo que hace, a muy resumidas cuentas, es tomar aquellos riesgos que, si me permitís resumirlo de esta manera, a lo mejor el mercado privado no haría, ¿no? Riesgos que el mercado no hace por su naturaleza o incluso por los plazos. Y entonces Ceste lo que hace es tomarlos por cuenta del Estado español, ¿vale? Esa es la figura fundamentalmente de una ECA. Si pasas, Ceste, como decía, es una empresa que ya se ha internacionalizado también. Existe una Ceste en España, estamos en Portugal, estamos en México, estamos en Colombia, en Perú, en Chile y estamos en Brasil desde hace más de 20 años. Y no solo con aseguradoras, sino que además Ceste tiene agencias de información como es Informa, que también está en Portugal o está en Colombia. Y nuestra participación accionarial, un poco explicada por esta función que también hacemos como ECA. El Estado es nuestro principal accionista con el 50,2% y las dos principales entidades privadas de este país, a través incluso de las fusiones, Popular, etcétera, pues tienen el 23 y el 16% de la compañía. Bien, en definitiva, ¿qué riesgos cubrimos cuando hablamos ahora de mitigar? Pues fundamentalmente estos tres que veis en pantalla, ¿vale? Riesgos extraordinarios, lo que se llaman los actos de Dios, una inundación, un terremoto de mi inversión en Turquía, en México, un volcán, cualquier situación, por tanto, catastrófica o extraordinaria que puede llevar al traste mi inversión. También cubrimos los riesgos políticos, que ahora están muy de moda, pues situaciones donde un país bloquea las transferencias, como ocurrió el año pasado con Argelia, las guerras, y que por tanto de alguna manera ven penalizadas mis exportaciones o mis inversiones. Incumplimientos de los compradores privados donde los que hago una inversión, o incluso si mi comprador es una entidad pública, la prefectura de Sao Paulo, y de repente no me paga. Fundamentalmente, y afortunadamente, los riesgos que más cubrimos son los riesgos comerciales, es decir, una empresa de Paterna que exporta a una empresa en Minas Gerais, en Brasil, y no le paga. Y estos riesgos pues ocurren en España, ocurren en Brasil y ocurren en todos los países. Y es fundamentalmente los riesgos que más cubrimos. Y luego me gusta poner este asterisco y decirlo siempre brevemente, porque hay un riesgo en la internacionalización que no cubrimos y que cada vez existe más, y son los riesgos de ciber, suplantación de identidad, etcétera. Es decir, hago o creo que estoy haciendo negociaciones con una empresa brasileña y esa empresa brasileña ni es la que yo creo, posiblemente a lo mejor ni existe, y simplemente lo que están haciendo es un ciberataque, un crimen, un robo a mi exportación. Ese riesgo no lo cubre Ceste, existen otras coberturas para esos riesgos, pero son riesgos que cada vez nos encontramos más a la hora de internacionalizar y exportar las empresas, y por eso me gusta hacerlo. Bien, estos tres riesgos principales, que sería la siguiente diapositiva, ¿los cubrimos en un solo contrato que cubre todos los líneas? Pues no, los tenemos en varias líneas de negocio. Unos son nuestros seguros de crédito que emitimos como Ceste, donde fundamentalmente lo que cubrimos son esos riesgos comerciales y algunos riesgos políticos derivados de la exportación. Luego estarían, como decía, como ECA, los riesgos que cubrimos por cuenta del Estado. Fundamentalmente aquí nuestros clientes son bancos, como Caixa,
donde a la hora de hacer un crédito comprador, una carta de crédito, pues nosotros aparecemos cubriendo determinados riesgos de naturaleza política o extraordinaria. Y luego también emitimos garantías de cumplimiento, o sea, garantías que respaldan nuestras obligaciones contractuales, lo que sería el equivalente a avales bancarios, tanto en España como en los países donde estamos. Y hablaré de ellos un poco al final, porque creo que es una de las herramientas que más podemos poner a disposición de las empresas en el mercado brasileño, que es fundamentalmente además un mercado de garantías, donde se emiten un montón de garantías, ¿vale? Por acabar un poco la presentación de la compañía, sin marear con ninguna cifras, a mí me gusta enseñar si esta diapositiva porque, como veis ahí, gestionamos datos de 400 millones de empresas, 1,5 millones de límites en riesgo. Bueno, esto al final lo que queremos decir de alguna manera es que lo hacemos la gestión aplicando la tecnología del dato. Es decir, CESTE es una empresa 100% tecnológica que todas las herramientas y datos que utiliza los hace a través de aplicaciones y directamente colocándolos en las casas de las empresas exportadoras. Y en este análisis del dato, pues si pasamos luz, lo que nos invita un poco ya la cámara es cuál es nuestra opinión, cuál es nuestro estudio a la hora de invertir o exportar en Brasil, el riesgo y tomando una visión pues de la situación política, la evolución económica del país, el sector exterior e incluso la política exterior. Bueno, sinceramente hablar de la situación política del país pues es curioso, ¿no? 20 años después, Lula vuelve a la portada del Time, esta vez ya no como el hombre, sino directamente como segundo acto. No deja de ser de alguna manera chocante que 20 años después vuelva Lula al gobierno, pero, y de Lula se pueden decir un montón de cosas, ¿no? Primer líder sindical que lleva a presidente de un país, con el Partido de los Trabajadores, un dirigente que fue condenado y absuelto por corrupción, de todos hemos oído alguna vez los escándalos de Odebrecht, Petrobras, etcétera. Quizás vuelto a la fuerza o a la primera línea política por la falta de liderazgo que tenía la izquierda. Recordar que su sucesora, Dilma Rousseff, sufre un impeachment en el país. No hay un líder claro en la izquierda brasileña y le obliga un poco, fuerza un poco la vuelta de Lula. Y si bien, como digo, no goza de la popularidad internacional de su primer mandato, donde por eso digo, acordaros que Obama le llegó a decir es el hombre, sí que es verdad que ha sabido un poco retornar al país a la política después de la experiencia del outsider Bolsonaro. Pero Lula tiene un problema. Como veis aquí en esta gráfica que aparece debajo, yo os la cuento, es la diferencia con la que han ganado los diferentes presidentes en Brasil en las últimas elecciones y apenas Lula ganó por 1,8% de diferencia con su rival Jair Bolsonaro, ¿no? Y esto a la larga pues le genera un problema y le genera un problema en cómo va a poder diversificar o desarrollar sus propias políticas. Si pasáis además la siguiente diapositiva, veis un poco la composición de la Cámara de Diputados de Brasil con los 513 diputados. Es una Cámara multicolor con diferentes partidos donde el peso además de los diferentes estados es muy importante. Esto entendemos que no será un problema para Lula. Lula es un político que está acostumbrado a gobernar en la dificultad de Brasilia, si me permitís decirlo así. Por otro lado, Brasil nos ha dado a todos una lección de democracia y separación de poderes. Las situaciones de asalto al Palacio de Plano Alto, etcétera, o incluso las propias imputaciones que sufrieron el presidente Lula o impeachment, etcétera, es una clara situación, como veíamos al principio y decía Antonio, de seguridad jurídica y democracia establecida en el país. Esto sí que tranquiliza. Y quizás todo va a depender, la evolución política de Lula dependerá de la evolución económica que tenga el país. Con un problema añadido, y es esa polarización de la que hablaba antes, ¿no? Si fijáis en la gráfica de abajo, que yo os la explico, la parte de la izquierda que veis en rojo serían los estados brasileños donde gana Lula, y el amplio mayoría, y la parte de la derecha que veis en azul serían los estados brasileños donde gana Jair Bolsonaro, ¿no? Y lo que encontramos es un país por primera vez absolutamente dividido en norte y sur. Los estados de Piauí, Bahía, mi querida Ceará, etcétera, pues son claramente de apoyo a Lula. Sin embargo, hay muchos estados también como Acre, Santa Catarina, el propio Río de Janeiro, Sao Paulo, donde la victoria de Jair Bolsonaro no fue tan pequeña, ¿no? Y quizás este es uno de los retos nuevos que tiene que enfrentar la política brasileña y es a saber, bueno, pues gobernar con un país claramente dividido.
La política exterior de Lula viene por la recuperación. La política exterior de Jair Bolsonaro no fue muy bien cuidada, hizo enemigos allá por donde pasaba, en Europa, en Francia, en Sudamérica, etcétera, y por tanto Lula, que de esto también tiene amplia experiencia, pues se plantea como uno de sus primeros retos recuperar el peso internacional de Brasil. Estamos hablando de unas principales economías del mundo, estamos hablando de un país que el primer país del mundo también en reservas naturales, que debe recuperar su credibilidad y su protagonismo a nivel internacional. Y no obstante, uno de los primeros proyectos que pone en marcha el nuevo presidente Lula es una agenda ambiental internacional que deberá concluir en 2025 con una cumbre de la ONU sobre el clima. Lula recupera el fortalecimiento de los BRICS, la cooperación interregional de los países del sur, muy de corte izquierdista. Ahora vamos a ver lo que pasa después de ayer con la victoria del outsider en Argentina, Mieri, y las relaciones con Brasil, Argentina son importantes y vamos a ver cómo eso va consolidándose o no. Y de alguna manera Lula debe recuperar en cuanto a política exterior las políticas multilaterales. Y pongo aquí China y Estados Unidos, pero también podríamos abrirle a otros países de Europa, ¿no? Quizás el focalizar solo una política exterior en Estados Unidos, como intentaba hacer Bolsonaro, o en un mercado como el chino que hacen otros países, es un error, todos lo hemos entendido ahora, y sin duda será beneficioso si Lula consigue recuperar la multilateralidad en las relaciones exteriores de Brasil. Bien, la evolución económica, aquí a la derecha veis un gráfico de las diferentes evoluciones del PIB brasileño desde el 2003, en los últimos 20 años, con el impacto de la crisis del 2015, post Juegos Olímpicos y post Campeonatos del Mundo de Fútbol, donde se desinfla un poco toda aquella euforia sobre el mercado brasileño. De nuevo vuelve a la senda del crecimiento, tiene un impacto fuerte en la pandemia, pero de nuevo vemos que Brasil es una economía que se recupera en pospandemia, quizás ya no a los ritmos de crecimiento que tenía en los años 2010, 2011, 2012, antes del Campeonato del Mundo de Fútbol, y está bien que vuelva a unos niveles de crecimiento moderados, el 2,9% de las previsiones de cierre del 22 y en torno al 1,5% previsiones de cierre de este año 23. El real brasileño, que lo tenéis ahí arriba, 5,3%, es un valor real, y si me permitís el juego de palabras, muy alejado de aquellos intentos de la primera etapa de Lula, donde intentaba llevar un tipo de cambio euro o dólar real 1:2, algo totalmente alejado de lo que es la realidad de la economía brasileña, y creo que la oportunidad a la hora de invertir con un real a 5,3 o en torno a 5, hace de Brasil, por tanto, un país atractivo donde sea efectiva y, por tanto, interesante mi inversión, ¿vale? Como ha comentado Antonio, la primera medida estrella de Lula es este PAC, de plan de aceleración del crecimiento de 350.000 millones de dólares. Esto es, pues para que se hagan una idea, aproximadamente la mitad de los Next Generation que estamos abordando para toda Europa. Es una cantidad ingente de dinero que se va a poner para impulsar el sector público y privado en infraestructuras, educación, empleo, renta. Por tanto, una oportunidad de acelerar la economía brasileña, donde las empresas españolas tienen la oportunidad. Lula debe dar credibilidad, estabilidad y previsibilidad a la economía brasileña, y este fondo, de alguna manera, es lo que intento. Los tres grandes retos con los que, de alguna manera, también va a tener que jugar, pues el primero, el control de la deuda pública, que es verdad que ha ido cayendo en los últimos años hasta niveles del 76% del PIB, el control de la inflación. Hoy el Banco Central brasileño establecía tipos de interés de en torno al 13%. Es muy importante el asesoramiento financiero cuando yo me invierto en Brasil. Y la lucha contra la pobreza, que ha vuelto a subir en los últimos años en la etapa de Bolsonaro. El desempleo es en entornos moderados del 8,7%, y será necesario, a nuestro juicio, que en el país se acometan reformas sobre la previdencia, que sería un poco así como el sistema de la seguridad social brasileño, un sistema muy complejo. Si nosotros aquí en España o en Francia o en Europa vemos problemas para mantener la bolsa del sistema de seguridad social, pues ni les cuento en Brasil, donde se pueden jubilar personas con 57 años, con cantidades importantes. Es una reforma muy impopular, pero que tiene que llevar a cabo Lula. La reforma tributaria, que lógicamente no daría para hablar de aquí, pero imagínense que los sistemas tributarios de cada uno de los estados donde ustedes exporten e inviertan pueden ser diferentes, y por tanto hace muy difícil a veces
la inversión o la exportación en Brasil simplemente por esta complejidad tributaria que tienes a la hora de exportar o trabajar en Brasil. Y la reforma trabajista, de las que ya se hicieron algunas acciones en el anterior gobierno, porque en definitiva todavía es un país donde el doing business es complejo, la dificultad de contratar gente, despedirla es compleja y por tanto Brasil necesita también una reforma del mercado de trabajo en los próximos años. El sector exterior, como decía, es uno de los retos necesarios para el país. La apertura del mercado brasileño sin duda implicará disminuir las dificultades también a la hora de importar y de penetrar en el mercado brasileño. Brasil es un mercado proteccionista y debe, por tanto, trabajar, si quiere abrirse él al mercado exterior, en liberar o quitar trabas a la hora de importar en el mercado brasileño. Brasil es un líder en exportaciones, como habéis visto antes, en caña de azúcar, soja, trigo, pero también en algunos sectores industriales como el papel y la madera. Es uno de los mayores productores de papel del mundo, ¿no? Es el segundo productor cárnico del mundo, es decir que, pero debe atraer industria e inversión y para eso además deberá mejorar la competitividad de las empresas. Brasil es miembro de numerosos organismos institucionales, la OEA, Mercosur, ahora vuelve después de la salida de Bolsonaro al CELAC y es un actor clave en el acuerdo Mercosur-UE, como decía antes Antonio. Para que se hagan una idea, el acuerdo Mercosur se firmó y en la Unión Europea se firmó en el año 1999. Se ratificó 20 años después, en el 2019. Y yo siempre tengo una lectura sobre esto. Es un acuerdo que está ahí, que parecía que cuando salieran los ingleses de la Unión Europea iba a acelerar las relaciones Europa-Brasil, y es un acuerdo que no sé cuántos años tardará, pero se hará. Y por esto yo lo digo siempre porque es muy importante para las empresas, incluso pymes españolas, que se introduzcan esas 1000 empresas españolas que decía antes Luz, que ya están introducidas en el mercado brasileño. Cuando este acuerdo se ratifique, y se ratificará, no sé si ya tardará otros 5 o otros 10 años, las empresas que ya estén instaladas en Brasil, bueno, pues tendrán quizás 2 pasos. En general, y como conclusión, Brasil es un país con grado de inversión positivo. Ahí tenéis las clasificaciones tanto de Moody's como de Standard & Poor's como de Fitch, que le acaba de mejorar a BB-, con perspectiva estable. Lula tiene una segunda oportunidad para mejorar su credibilidad. Deberá seguir apostando por la economía y no tanto medidas populistas como sí que abordó en el primer mandato. Es necesario esas reformas fiscales, de pensiones y laborales para que esa economía pueda solventarse sin incrementos de deuda e inflación excesivos, atraer la inversión y atraer en definitiva la inversión productiva. Estableciendo un periodo de crecimiento continuado, sin duda Brasil se convierte en una excelente elección. Ahora bien, y si os fijáis, los 3 que hemos hablado hemos concluido en la misma manera, ¿no? Brasil, y dejarme que lo diga así, no es un país fácil para hacer negocio. Mira, a mí me gusta mucho poner esta foto que veis a la derecha. En Brasil caben 17 Españas. Y por eso, muy bien, como decía Antonio, a la hora de elegir Brasil como destino de mis exportaciones o de mis inversiones, es muy importante seleccionar a qué España me quiero dirigir. Además, las infraestructuras de movimiento es todo carretera, no es fácil y, por tanto, no pensemos que porque me estoy estableciendo en un estado del sur voy a estar automáticamente vendiendo los estados del norte. No es así. Ahora bien, yo también entiendo, por los datos incluso que veis esta mañana, que uno no entiende la internacionalización en Latinoamérica sin Brasil. Es decir, que uno puede estar exportando a Chile, a Colombia, a Ecuador, a México, y no está implantado en Latinoamérica si no consigue implantarse en Brasil. Hay multitud de multinacionales españolas allí, Prosegur, Mapfre, Estrella Galicia, Santander, y creo que esto deben facilitar, ¿no?, también el trabajo a pymes o pequeñas empresas que a lo mejor ya trabajamos incluso con estas multinacionales allí y por tanto lo único que debo buscar, y es también el último consejo que pongo yo en mis conclusiones, es busquen asesoramiento en Brasil por esta dificultad o complejidad que tiene el mercado brasileño. Si pasamos, Luz, nosotros a Brasil lo tenemos clasificado como en el grupo 4 dentro de la calificación de riesgo país, en una calificación que para los que nos conozcan bien de arriba va de 1 a 7, de menor a mayor riesgo. Además con perspectiva estable. ¿Esto en el fondo qué significa? Que se puede acceder a todas las coberturas que he comentado al principio de mi exposición
sin restricción ninguna. Es decir, puedo buscar coberturas para riesgos extraordinarios, riesgos políticos, riesgos comerciales de mi exportación, sin estar sujeto a restricción ninguna. Y en respecto a los créditos comerciales, que sería la siguiente diapositiva, nosotros llevamos, como decía, más de 20 años asegurando. Conocemos muchísimas empresas brasileñas, más de 45.000 empresas censadas. ¿Qué quiere decir que las conocemos? Pues que conocemos qué solvencia tienen, cómo pagan, si se atrasan, si no se atrasan, si están impagando a un exportador que a lo mejor está en España o está en Colombia y lo estamos cubriendo desde Perú a Brasil, etcétera. Contamos, y me gusta mucho también decirlo, con la colaboración en CESTE de Serasa Experian, que para que se hagan una idea, pues sería el Informa, la empresa que más datos comerciales sobre empresas tiene, es un socio de CESTE, y de alguna manera, por tanto, somos capaces de dar nuestra opinión del crédito y la solvencia de las empresas con las que ustedes puedan hacer negocios en este mercado. Y hasta aquí un poco vendría mi presentación, pero como decía, este pequeño ratón de los 80 no se vayan todavía porque aún hay más. Este se internacionalizó en el año 96 en Brasil, emitiendo seguros de garantías. Desde el año 2003 hacemos las coberturas de seguro de crédito, tanto para la exportación como para el mercado doméstico brasileño, y por tanto les podemos ayudar bien si se implantan allí para vender en el mercado brasileño o incluso bien si se implantan allí para vender en mercados exteriores, como puede ser el mercado argentino, que es uno de los principales destinos de la exportación brasileña. Aquí tienen la foto de nuestra country manager, Cristina Salazar, está en Sao Paulo. Si pasas a la diapositiva siguiente, les enseño un poco el mapa donde estamos en Brasil. En la siguiente, Luz. Ahí. Nosotros estamos fundamentalmente con oficinas en todo el sur, estamos en Minas Gerais, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Curitiba y en Río Grande do Sur. Y de la mano de nuestros accionistas CESTE, BBVA, Santander y Damián Isri, pues de alguna manera podemos ofreceros todo un portafolio de productos para daros cobertura, que sería la última diapositiva, donde de alguna manera querría destacar, si pasas a la siguiente, Luz, nuestra póliza de garantías, el seguro de garantías. Antes decía Antonio que se van a presentar dentro de ese paquete de 350.000 millones numerosas licitaciones. Las empresas españolas pueden presentarse a esas licitaciones y pueden presentarse con garantías de CESTE. Garantías tradicionales como son la de licitante, ejecución de obra, manutención, retención de pagos, etcétera. También garantías judiciales. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que cualquier empresa de Valencia, sin estar capitalizada en Brasil, puede disponer de esa línea de avales de CESTE simplemente con la contragarantía de su matriz valenciana. Es decir, yo tengo una empresa aquí de ingeniería, me quiero presentar, como decía Antonio, a una licitación de garantías privadas que emite incluso Acciona en Brasil y con mi línea de garantías hecha en España me presento en este país. La garantía además la podemos emitir allí en local, de acuerdo a la normativa local, e incluso lo tenemos muy desarrollado porque llevamos haciendo garantías desde el año 96, la emitimos de manera electrónica. Es decir, facilidades para un proceso a veces burocrático, difícil, porque nadie invierte en Brasil capitalizando la empresa con $1 millón y de ahí de alguna manera se me abren beneficios o capacidad de obtención avales, sino aprovechando mi matriz española me permite licitar en Brasil. Y ahora sí, con esto un poco acabar, daros las gracias, Luz. He intentado ser breve, como os decía, me interesa mucho si hay alguna duda, alguna inquietud que pueda tener alguno de los participantes. Y no por último, dejar de ofreceros, CESTE participa en el Club Cámara, con la Cámara de Valencia, dentro de nuestro acuerdo de participación y de ayuda a la PYME y a la empresa valenciana a la exportación y a la internacionalización, pues a todos los asistentes a esta jornada, si incluso quieren, sin ningún tipo de coste, os podemos dar nuestra opinión de crédito de 10 empresas brasileñas que ellos seleccionen. Incluso facilitar la ficha de riesgo país, de la que yo he hablado un poquito y de forma resumida, o incluso algún estudio personalizado de la cobertura. Gracias, Luz, y a vuestra disposición, como siempre. Yo no te oigo. Perdón, que no había activado el sonido. Nada, que muchísimas gracias, Rafa, que siempre es un gusto escucharte.
invitar al resto de los ponentes a que activen también su webcam. Bueno, nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero yo creo que merece la pena, porque lo que yo os podría preguntar de qué consejos les daríais a las empresas, pues están más que claros, porque habéis sido, pues bueno, creo que vuestras presentaciones han sido brillantes en todas las áreas. El hecho de poder contar, pues bueno, con este equipo, ¿no? Al final que formamos desde la parte de información y consultoría que os podemos ofrecer tanto Antonio como nosotros, desde la parte financiera que cubre Héctor desde CaixaBank y desde la parte de riesgos que, por supuesto, cubre CESTE. Al final, de lo que se trata es eso, de que es un mercado que no es fácil, que es un mercado que es grandísimo, al cual, pues bueno, no tenemos que mirar hacia otro lado. Sí que, evidentemente, estamos preocupados por qué va a pasar con esa parte de Mercosur, cómo va a cambiar toda esta parte política, pero sí que desde luego vamos a facilitar todos los contactos a los asistentes de hoy, así como las ponencias. De hecho, me están escribiendo por el chat, gracias a CaixaBank, a CESTE, a Cámara por la organización de esta jornada. Os hemos puesto también en la parte de documentos y os la enviaremos nuestro informe económico. Y bueno, pues por mi parte decir que ha sido un honor compartir con vosotros pues esta sesión y que esperamos que el contenido que os hemos presentado pues sea lo más útil posible. Os hemos preparado una encuesta que al finalizar el webinar saldrá y de la cual os invito a que la cumplimentéis, que ahí nos podáis decir inquietudes, dudas, sugerencias de cara a poder realizar estas sesiones. Y bueno, pues yo sí que desde luego esto es un continuará, porque no es el explicamos aquí y ya está, sino que a nivel de sectores vamos a ir desligando esas oportunidades concretas y que podamos ofrecer pues más sectorialmente a las empresas todas esas oportunidades de nuestra mano. Y bueno, pues me dicen que gracias a todos por la información, que ha sido muy clara, muy concisa, que ha quedado todo perfectamente explicado. Y sin más, pues gracias Antonio, gracias Rafa y gracias Héctor por vuestra participación esta mañana. Y como siempre, un gusto y esperamos que la próxima presencial, ¿no? ¿Qué os parece? Me parece perfecto. Cuando tú quieras. Gracias, pues Luz. Nada, muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde todos. Y gracias Héctor por el madrugón, te queda todo el día por delante. Luz, muchísimas gracias. Rafael, encantado. Envíame la presentación, me ha parecido maravillosa. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.